Yo le voy a pedir un favor esta mañana, que si usted viene preocupado por algo, déjelo todo en las manos de Dios. Deje que Dios hable a su vida el día de hoy. Tenemos un tema muy bonito, lo anunciamos desde la semana pasada. Es un tema que predicó Jesucristo, que predicó el apóstol Juan. Y en esta mañana vamos a hablar del arrepentimiento y su fruto. Yo voy a pedirle que cualquier cosa que le estorbe ahí en su corazón, déjeselo a Dios. Si dejó los frijoles prendidos, pues ya ni modo. Pero no, de verdad, es que a veces estamos aquí en cuerpo, pero tenemos nuestra mente en otro lado. Y sabe que Dios está visitando a la iglesia. Dios en este tiempo está visitando y preparando a su iglesia de una manera maravillosa. Dios tiene un tiempo de visitación y ese tiempo es ahora. ¿Usted lo cree? Este es el tiempo de Dios, es el tiempo para mí. No permita que nada ni nadie le arrebate lo que Dios tiene para usted. Diga, es el tiempo para mí. Siempre los que subimos aquí arriba les decimos que el mensaje es para mí, o sea, personalmente. No pensemos, híjole, si hubiera venido mi mamá, si hubiera venido mi prima, si hubiera venido mi vecina, como decía ahorita la hermana Neila. Hoy Dios quiere tratar contigo directamente. Este es un tema muy hermoso, pero de mucha responsabilidad. Es un tema con el que Dios estuvo tratando personalmente conmigo para podérselos impartir también a ustedes. El arrepentimiento es una palabra del griego que viene, que se dice metanoia. Metanoia, ¿ok? Es un cambio de dirección, es un cambio de actitud, es un cambio del que usted, como recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no puede seguir siendo el mismo. Usted ha recibido una oportunidad maravillosa a través de la sangre de Jesucristo. Cuando Él subió a la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Él hizo todo por nosotros. Nos toca a nosotros tener un cambio a través de su vida. Nosotros estamos siendo preparados, así como Jesús fue preparado para ser glorificado antes de subir a su Padre. Nosotros también como iglesia estamos siendo preparados porque un día el Señor Jesucristo vendrá en las nubes por su iglesia y nos quiere encontrar preparados, listos para ir con Él. Usted y yo tenemos que estar conscientes de que hemos tenido una oportunidad maravillosa a través de la salvación de Jesucristo, de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y así como Jesucristo fue preparado antes de ser glorificado, también la iglesia está siendo preparada. Y una de las cosas que nosotros debemos proceder es al arrepentimiento. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. El arrepentimiento es el acto en el cual el hombre siente pena y dolor por fallarle a Dios por los pecados. Los confiesa y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su señorío, tomando una firme decisión para cambiar. Cuando yo vine la primera vez a un retiro, nos explicaban el señorío de Jesús y ponían una sillita. No sé cuántos de ustedes han vivido, pasado por un retiro. Y en la silla, inicialmente estaba sentada yo. Bueno, yo lo voy a hablar de mi experiencia. Yo estaba sentada en ese trono, en esa silla. Después, cuando yo empecé a conocer de Jesucristo, le permití estar así como que en un ladito mío, ¿verdad? Pero cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, tuve que bajarme de esa silla y dejar que Él tomara el trono. Ahí le cedí el señorío a Jesucristo. Una de las cosas que me recordaba el Señor en estos días que yo estaba estudiando ese tema, me recordaba como cuando yo era niña, yo desde muy niña amé a Dios con todo mi corazón. Y yo todavía no sabía el temor reverente de Dios, pero sí me dolía fallarle a Dios. Una de las cosas que yo usaba para sentirme bien era ir a la iglesia y confesarme. Yo era adicta a confesarme. Yo iba cada 8 días mínimo a confesarme y si se podía entre semana, pues llegaba porque tenía un amigo que era sacerdote y que me invitaba a dar el catecismo porque yo era catequista en la iglesia. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba y le decía al padre, le decíamos al padre de los frijolitos, porque él siempre regalaba frijol a la gente que no tenía. Y entonces llegábamos
y yo le decía, me quiero confesar, y él sonreía. Entonces yo entraba con él al confesionario y siempre le confesaba las mismas cosas. Yo llegaba y me acuerdo que mi lista era corta de pecados supuestamente veniales, pero siempre confesaba lo mismo. Y yo me acuerdo que llegaba y le decía, soy desobediente con mis papás, eché alguna mentirilla por ahí, digo malas palabras en aquel entonces, muy jovencita, y el sacerdote me decía, ¿esos son todos tus pecados? Sí. Bueno, pues vete y no peques más. Y yo me iba, pero ¿sabe una cosa? Ni siquiera sabía, no ponía atención a que el sacerdote me decía, no peques más. Yo nomás lo que sentía era que iba bien tranquila porque ya había confesado mis pecados. Pero ¿sabe qué hacía la siguiente semana? Volví a decir los mismos pecados. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que yo llegué a una edad más adulta, donde yo me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era una rutina en mi vida y no un verdadero arrepentimiento. Porque si yo hubiera estado arrepentida, cada vez que yo fuera al confesionario, yo hubiera dicho un pecado distinto que ya no estaba practicando. Y simplemente hubiera llegado un día en que hubiera tenido menos pecados si yo hubiera tenido un verdadero arrepentimiento y un cambio de dirección. Ahí me di cuenta que muchas cosas en la vida las hacemos por rutina, por costumbre, y simplemente a veces no ponemos la atención adecuada a lo que nos están enseñando o no le damos el valor que la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario cuando se derramó por ti y por mí. Entonces, esa rutina mía de irme a confesar todos los días hizo que la confianza que el sacerdote tenía en mí, un día me hablara y me dijo, venga señorita, quiero hablar con usted. Yo creo que tendría yo unos 10, 12 años, no me acuerdo muy bien. Y entonces me dijo, por la confianza que hay en nosotros te voy a decir algo para ti. Le dije, sí. ¿Por qué siempre confiesas los mismos pecados? O sea, él sabía porque yo me confesaba con él todos los domingos y a veces entre semana. Y yo le decía, pues porque esos son los errores que yo cometo. Miento de vez en cuando, desobedezco de vez en cuando a mis papás y digo una mala palabra de vez en cuando. Y pues esos eran mis pecados, ¿verdad? Todos los días. Y yo sentía que no estaba tan mal porque mis pecados no eran pecados etiquetados como el mundo los etiqueta en veniales y mortales, y que los pecados de matar, robar, y yo pensaba que pues esos como yo no los tenía, pues no me sentía tan mal. Pero la verdad es que no había un verdadero arrepentimiento en mi vida, porque yo continuaba en la misma actitud y en la misma situación. Cuando el sacerdote con confianza me habló y me dijo esto, yo me di cuenta que pues yo tenía que tener un cambio. Y empecé por decir, bueno, uno a la vez. Ya no voy a decir mentiras, porque yo sentía que eso era uno de los problemas, que con tal de que la gente no se enojara, pues yo echaba pequeñas mentiritas, ¿verdad? Mentiras que no afectaran a nadie, según yo. Pero la palabra de Dios dice que el mentir es pecado y yo tenía que ir a confesarlo. Yo quiero decirle a usted en esta hora que el tema de hoy, el arrepentimiento, es un tema muy diferente a lo que es el remordimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es algo que nos hace sentirnos mal, sobre todo cuando somos descubiertos. Porque muchas veces nuestros pecados nadie los sabe y ahí los traemos muy acomodaditos, muy guardaditos. Pero cuando alguien nos saca a la luz nuestros trapitos, como luego dicen, ahí nos sentimos muy incómodos porque tenemos que enfrentar una situación. Tenemos que reconocer que hemos fallado, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Pero verdaderamente, ¿estoy arrepentida o estoy avergonzada o me remuerde la conciencia? Cuando éramos niños, mis hermanos jugábamos y me acuerdo que Tavo era uno de los que decía, te remuerde la conciencia, ¿verdad? Me decía Tavo. Y yo en realidad no sabía exactamente qué era que me remordiera la conciencia. Pero es que cuando yo decía algo y no era verdad, me regresaba y le decía, no te creas, estaba jugando. Entonces era cuando él me decía, te remuerde la conciencia, ¿verdad? Y la verdad es que sí me remordía saber que le había mentido a mi hermano, pero pues eso no evitaba que yo le volviera a mentir. En otra ocasión, cuando se me ofrecía la oportunidad, pues volví a mentirle a mi hermano. Eso no era arrepentimiento, era un remordimiento en mi corazón. ¿Sabe que el arrepentimiento es una obra revelada por el Espíritu de Dios? El arrepentimiento solamente será revelado a su vida por el Espíritu de Dios. Y usted va a tener el deseo de tener un cambio, de dejar de hacer lo que ha hecho
toda su vida de la manera pasada. Usted en su vida pasada, antes de venir a Jesucristo, vivió de un modo que muchas veces hacemos una rutina o hacemos una actitud en nuestras vidas. Para que haya un verdadero deseo de cambio, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento genuino es aquel que me ocasiona el dolor de saber que estoy ofendiendo el corazón de Dios, que estoy lastimando el corazón de Dios, el no desear fallarle. Mire, cuando yo me hice novia de mi esposo, yo a mi esposo no quería fallarle porque pues era mi novio, estaba muy enamorada y créame que al último que yo quería fallarle era mi esposo porque me enamoré de él. Duramos 5 años de noviazgo y durante esos 5 años yo quería hacer todo lo que a él le agradara. Yo quería llevar una relación en paz con mi novio. Yo no quería tener problemas. Yo creo que nadie queremos tener problemas, ¿verdad? Pero nos metemos en un problemón cuando vivimos a nuestra manera. Nos metemos en un problemón cuando nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana, como nos decían en la mañana, la real gana, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que estar regidos a través del Espíritu de Dios, que es el que dejó Jesucristo cuando Él ascendió al cielo para que nos enseñara, para que nos redarguyera. Él es nuestro maestro. Y hay 2 cosas que usted necesita para sentir el verdadero arrepentimiento: al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios le va a ser revelada el verdadero deseo del corazón de Dios. Ahí usted va a saber cuál es la verdadera voluntad de Dios para su vida. Y pues yo tenía 18 años cuando yo encontré a Jesucristo. Y cuando yo empecé a leer la palabra me confrontaba y me hablaba mi vida y me hacía ver que yo no había llevado el camino tan recto y tan correcto como yo pensaba. Ahí empezó a haber arrepentimiento en mi vida, un verdadero arrepentimiento. Hubo cosas que yo tuve que dejar definitivamente. Porque el arrepentimiento dice que tú vas hacia un lugar y cuando tú tienes arrepentimiento inmediatamente tienes que cambiar de dirección y dejar atrás lo que tú sabes que no es del agrado de Dios. ¿Sabe que en estos días, buscando información sobre nuestras actitudes como seres humanos, por ahí escuché el testimonio de una mujer que va a buscar a su pastor y le dice: pastor, estoy muy triste y estoy muy atribulada. Descubrí que mi esposo me es infiel. Y el pastor pues se quedó muy sorprendido porque el varón era un varón que asistía a la iglesia, era un varón que tenía ciertas actividades dentro de la iglesia y lo consideraban un varón de Dios. Entonces le dijo: caray. Dijo: ¿y está usted segura, hermana, o son sospechas? No, pastor, estoy 100% segura que mi esposo me es infiel con su secretaria. Entonces le dijo: háblale a tu varón y vengan juntos. El pastor se puso a orar y pidió dirección de Dios. Cuando llegó aquel varón y fue confrontado y fue descubierto su secreto, le dijo el pastor: a ver, hermano X, ¿es cierto que usted está siendo infiel con su esposa y teniendo relaciones con su secretaria? Y el hombre bajó la cabeza y le dijo: ¿sabe usted que tiene que arrepentirse inmediatamente de lo que usted está haciendo? Pedirle perdón a su esposa, restaurar y posesionar a su esposa y dejar inmediatamente a esa mujer, despedirla porque era negocio propio, de su negocio y no tener ni nada que ver con ella. Y el hombre aceptó, le pidió perdón a su esposa y se fue. Entonces le dijo el pastor antes de irse: usted necesita un verdadero y genuino arrepentimiento delante de Dios, porque con Dios no se juega. Y usted es un varón de Dios. El hombre se fue y como al mes y medio regresó la esposa otra vez a buscar al pastor y le dijo: pastor, mi esposo no ha despedido a la secretaria. Y creo que aún siguen teniendo conversaciones nocturnas, porque mi esposo se para al baño con su celular. Y yo me doy cuenta que mi esposo regresa alterado a dormir. Porque sabe una cosa, el pecado nos altera. El pecado no nos deja vivir. El pecado nos ata. Cuando le habló el pastor a este hombre y le dijo: ¿qué pasó contigo?
Te di un consejo sabio de parte de Dios. Porque yo quiero decirle algo, cuando un pastor da consejería, no le da lo que él piensa o lo que él quiere. La mayor parte del tiempo doblamos rodilla pidiendo dirección a Dios para dar un consejo. Pero a veces lo tomamos tan a la ligera, como tomamos a la ligera el sacrificio de Dios. Entonces este hombre le dijo, ¿qué pasó con usted, hermano? Usted dijo, yo le di a usted, casi se puede decir, la solución para que usted recuperara su matrimonio y pudiera volver a poner a su esposa en el lugar que le corresponde. Porque eso hace el pecado, quita del lugar que corresponde a nuestra familia. Y entonces el hombre le dijo, no, pastor, es que sí terminé definitivamente con ella. Le dije que no puede haber nada entre ella y yo, pero ahora la tengo para testificarle, pastor. Es un engaño de Satanás. Y le dijo, claro que no puedes tener a tu lado a una mujer que ha sido tentación que te hizo caer en tu vida y tú la sigues ahí apapachando. A veces nosotros nos engañamos. Hay gente que dice, es que fui a un bar porque fui a buscar a los perdidos. Tenga cuidado, hermano. Cuando nosotros no estamos bien cimentados en el Señor, el pecado y la tentación va a ganar en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque hay un hombre fuerte al que nosotros le cedemos terreno cuando le damos permiso de pecar. Cuando nosotros pecamos, le cedemos terreno a nuestro adversario. El arrepentimiento es una obra revelada por el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo un verdadero cambio en nuestras vidas. Necesitamos que haya un deseo genuino de decir, Señor, ya no te quiero ofender, ya no quiero vivir de la manera pasada. Señor, yo necesito ir a ti y decirte que estoy teniendo tentación o estoy batallando con esta o esta otra actitud. Usted necesita de verdad pedirle a Dios un cambio de actitud. Otra de las cosas que encontré que impactó mi vida a través de esto es que a veces, así como le damos el derecho legal a Satanás para que tenga sobre nosotros, ponernos un pie o traernos torturados o hacernos caer, es que a veces, por ejemplo, algo tan tradicional en la vida que es como los noviazgos. Cuando un joven le pide a una señorita que sea su novia, la muchacha, al decirle sí, te acepto como novia, le está dando un derecho al novio de tratarla más íntimamente. Y como vemos en las novelas, que es muy natural el beso, el abrazo, hasta ahí, ¿verdad? Pero luego en las novelas de hoy, pues ya los novios y las novias van a tener sus relaciones antes de casarse y Dios es un Dios de orden. Y nos muestra la palabra de Dios, un orden divino para cada situación. Y el joven que recibe la autorización de ser novio de la niña, de la muchacha, empieza a tener actitudes de autoridad sobre ella que no le son delegadas hasta después del matrimonio. Empieza a abrazarla de una manera que no es prudente, empieza a besarla de una manera que no es prudente. Jóvenes, aló, es para ustedes. Dios les está llamando a una vida santa. Dios les está llamando a vivir como jóvenes que son su cuerpo es del Espíritu Santo. Dios les está llamando a que ustedes vivan y no den derechos legales para que el enemigo venga a tener posesión de ustedes en áreas de sus vidas. El derecho a un noviazgo es para conocernos. Y el noviazgo casi siempre, mejor dicho, siempre debe ser para tener una relación seria que nos conduzca a un matrimonio, a formar una familia. No es el noviazgo, decía ese hombre que compartía a través del arrepentimiento. No es el noviazgo para que los jóvenes caigan y luego tengan que ser levantados por la iglesia. Jesús vino a evitar que caigan y no a levantar caídos. Pero a veces nosotros decidimos ser caídos que nos tengan que levantar. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. El arrepentimiento, decía este pastor, es para las personas, no crean que es solamente para las personas del mundo, los que no han conocido de Jesucristo. El arrepentimiento es una práctica diaria. Es una práctica que usted y yo no debemos de esperar hasta en la noche que voy a hacer mi oración para arrepentirme. En cuanto usted le falla al Señor con un pensamiento, con una palabra, con una mirada, con una acción, inmediatamente usted tiene que ir con verdadero dolor en su corazón a decirle a papá, papá, me equivoqué, perdóname.
Perdóname de todo corazón y permíteme tener un cambio de actitud en mi vida. El arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento es algo que nos debe llevar a desear no fallarle a Dios. Lucas 11:22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Cuando usted le cede a Jesucristo su vida, Él es el que reparte el botín y le quita al diablo todas las armas que tenía contra usted a través del arrepentimiento. Ahora bien, en este pasaje aprendemos cuál es la manera para romper con el pasado. El más fuerte se llama Jesucristo. El hombre fuerte es Satanás, que ha venido para meternos en yugo de esclavitud. La Biblia nos da promesas de que Cristo es nuestro libertador de cadenas y cárcel espiritual en la que el diablo nos ha metido. El diablo nos mete en cárceles espirituales, es cierto, pero el diablo nos mete cuando nosotros le damos autorización. El diablo viene y tiene parte legal con nosotros cuando yo abro esas puertas y entonces me olvido de mi identidad como hijo de Dios y hago lo que me da mi real gana porque a mí nadie me manda. Pero si estamos bajo autoridad, bajo la autoridad del Espíritu de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo, estamos cediendo nuestro territorio al más fuerte para que nos evite caer en esas garras que nos quieren llevar con yugo de esclavitud y de cadenas. Dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjense cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. En Lucas 4, del 18 al 19, viene esta promesa para tu vida. Es para ti y para mí. Pero a veces ha habido hermanos que les hablamos y les decimos, hermano, acompáñame, vamos a orar por un hombre que está siendo oprimido por el diablo. Vamos a libertar a alguien, vamos a darle liberación a alguien que está siendo oprimido por espíritus inmundos. Y ha habido hermanos en Cristo que me dicen, lo siento, hermana, no estoy lista, no estoy listo, no puedo ir. ¿Por qué? Porque no ando bien. ¿Cómo? Nuestra verdadera misión es la que está revelada en Lucas 4, del 18 al 19. Nosotros hemos venido a ayudar al que está quebrantado del corazón. Hemos venido a sacar a libertad a los que están cautivos y oprimidos por el diablo. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Tú y yo venimos a hacer la obra. Cuando Jesucristo subió al cielo, dijo, las cosas que yo hago y mayores harán en mi nombre. Pero para esto nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento de nuestra vida pasada. Tú y yo estamos hechos para llevar a cabo esa misión. Y hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento del pecado que abre las puertas a la salvación en nosotros. Ese pecado original cuando Adán cayó en el huerto del Edén. Ese es un arrepentimiento que nosotros tenemos que, cuando conocemos a Jesucristo, ir delante de Él. Pero para esto se necesita mucha sinceridad en nuestro corazón. No podemos ir con una máscara delante de Dios queriendo tapar todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que a veces continuamos siendo. Nosotros tenemos que quitar la máscara y desnudos delante de Dios decirle, Señor, yo necesito la salvación en mi vida. Yo necesito que esa naturaleza caída y perdida por Adán y restituida por tu Hijo Jesucristo sea una verdad en mi vida. El segundo arrepentimiento es el de obras muertas, que nos abre las puertas a la vida abundante. Esa vida que Dios nos prometió y que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cuándo el ladrón viene a robar, a matar y a destruir? Cuando tú y yo le damos permiso.
Cuando tú y yo, a pesar de haber conocido a Jesucristo, seguimos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Cuando creemos que yo hago con mi vida lo que a mí me da mi gana y a mí nadie me manda. Nosotros en broma, en la familia, a veces decimos, a mí nadie me manda. Pero un día diciendo yo eso, jugando con mi familia, me di la media vuelta y le dije a mi esposo, no, a mí sí hay quien me mande. A mí me mandas tú, pero primeramente me manda el Espíritu de Dios y Jesucristo en mi vida. Yo estoy bajo autoridad. Usted tiene que decidir esta mañana estar bajo la autoridad de Dios. Usted tiene que decidir quién rige su vida. Usted tiene que decidir dar un cambio de dirección. El arrepentimiento casi siempre se predica en los retiros de la gente que viene a la salvación. Pero las obras muertas en nuestra vida que nosotros estamos cometiendo son los pecados diarios, la mentira, el orgullo, la soberbia, el robo. A veces le robamos la paz a la gente y decimos, yo no he robado nada porque no he tomado un artículo que no es mío. ¿Sabe que hay ciudades donde no hay robos porque la gente decide cambiar de actitud y pensar que todo lo que se encuentran tiene un dueño? Por ahí nos dieron un ejemplo que a mí también impactó mi vida ¿recuerdan la actitud del hombre? Integridad y honestidad. Dentro de lo que estudiamos nos dieron un ejemplo muy bueno, que a veces nosotros nos creemos íntegros delante de Dios, honestos delante de Dios, pero la verdad es que a veces somos honestos, pero no somos íntegros delante de Dios. Y por ahí un hombre se encontró, estaba en un cuarto de hotel y pidió una pizza a su recámara, y cuando llegó la pizza por error, en lugar de llegar una pizza, llegó una cajita con mucho dinero, yo creo que la venta del día, exactamente no recuerdo el ejemplo, pero el caso es que cuando el hombre vio aquel dinero en la caja, pues le brillaron los ojitos, pero dijo, no, este dinero no es mío. Y entonces la mujer que estaba con él le dijo, pues ni modo, ¿verdad? Te cayó la bendición, llegó esa cajita con dinero. Dijo, no, hay que devolver este dinero porque este dinero no es mío. Entonces el hombre tomó la decisión y llamó a la pizzería y le dijo, ¿sabe una cosa? Yo pedí una pizza y al llegar a mi cuarto resulta que llegó una caja con dinero. Entonces dice, y pues dinero yo lo quiero devolver. Oiga, imagínese la persona que por equivocación la mandó, pues le dio gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces fue tanto su gozo que le pidieron que fuera ahí, ¿verdad? Para reconocerle lo que él había hecho. Y le dijeron, ahorita va a llegar un fotógrafo porque lo que usted está haciendo merece un reconocimiento. Usted es un hombre honesto que ha venido a entregar lo que no es suyo y le vamos a dar publicidad. Dijo, venga tantito, le dijo. Y se lo llevó así para un ladito. Le dijo, por favor, no quiero publicidad. ¿Por qué? Le dijo la persona. Dijo, porque la mujer que me acompaña no es mi esposa. Entonces, pues él quiso ser honesto, pero no era íntegro, ¿verdad? Y muchas veces queremos jugar así delante de Dios. Muchas veces nosotros tenemos actitudes honestas, pero no somos totalmente íntegros delante de Dios. Tal vez yo no he robado, pero como le digo, muchas veces sí le he robado la paz a los míos. Sí le he robado la paz a mi madre, a mis hermanos, a mi esposo, a través de mis actitudes. Y no tenemos derecho de robar la paz de nadie. Tenemos una misión, es levantar a los quebrantados de corazón, sacar de la cárcel a los que están oprimidos, en cautiverios. Nosotros tenemos una misión muy hermosa. Entonces hay dos clases de arrepentimiento, el que abre las puertas para la salvación y el de las obras muertas. Sabemos que la obra muerta es todo el pecado que hay en nuestra vida. Debemos tener la conciencia de que si nos arrepentimos, estamos cediendo nuestra vida entera a Jesucristo, al hombre más fuerte. ¿Usted quiere que Jesucristo tome esa autoridad sobre usted? ¿Usted le quiere ceder la autoridad a Jesucristo y quitársela al diablo esta mañana? Usted necesita un verdadero arrepentimiento, como dice en Lucas 11:22. El proceso del arrepentimiento. Vamos a ver cuál es el proceso del arrepentimiento.
El apóstol Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Marcos 1:4 podemos comprobar esto. ¿Alguien tiene Marcos 1:4? ¿Me ayudan? El llamado del apóstol Juan al arrepentimiento era un llamado a la confesión de pecados, ¿verdad? Porque era para salvación. ¿Alguien la tiene? Para perdón de pecados, la palabra lo dice, no lo digo yo. Y en Proverbios 28:13 nos dice lo contrario, o sea, lo contrario de que si nosotros no confesamos nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí en Proverbios nos están dando un consejo muy sabio. Nos dicen que nos apartemos, ¿verdad? Nos apartemos del pecado. Que nuestra vida va a prosperar el día que cambiemos de dirección. El día que verdaderamente hagamos un genuino arrepentimiento. Jesús predicaba el evangelio del arrepentimiento para que nosotros pudiéramos entender todo lo relacionado con el reino de Dios y que creyéramos en el evangelio, o sea, en las buenas nuevas del reino. Jesucristo, después de que Juan bautizaba, Jesucristo lo que vino a hacer, la labor que él vino a hacer fue a predicar el arrepentimiento para que tú y yo tuviéramos derecho a la herencia, a esa herencia que del reino de Dios que viene a través de Jesucristo. Tú y yo somos herederos, pero a veces no nos podemos posesionar por la vida que llevamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Ahí nos invitaba Jesucristo y creed en el evangelio. Esto viene en Marcos 1, del 14 al 15. Arrepentíos. Pero el verdadero arrepentimiento que Jesucristo nos está invitando es el que nos va a dar acceso a conocer el reino de Dios, a lo que tú y yo tenemos derecho en esta vida. Jesús predicó un evangelio de gracia, una gracia donde la sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar y limpiar en nuestras vidas todo pecado. Tú y yo tenemos que recibir la gracia de Jesús en nuestras vidas. En Hechos 2:38 vemos que Pedro predicó un mensaje de arrepentimiento que daría como un resultado el disfrute de la gracia total en los 3 puntos anteriores que yo les leí. Que fue el llamado de Juan, como predicó el evangelio y el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia que es para ti y para mí. En ese arrepentimiento nosotros encontramos tipificada la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros estamos encontrando las 3 personas de un solo Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y una vez que usted se arrepienta, recibirá el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta mañana nosotros tenemos que tener la conciencia que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para ceder nuestro terreno, nos va a llevar ese amado Espíritu Santo a un cambio de dirección, a un cambio de vida. Que si anteriormente yo dije: ¿por qué estoy batallando con esto? ¿Por qué yo no he podido? ¿Por qué a pesar de que yo me propongo no volver a caer, caigo en los mismos pecados? Es que verdaderamente yo tuve remordimiento, pero yo no tuve arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, a mí me va a llevar a un cambio de dirección. Me va a llegar a que yo odie el pecado, a que lo vea como un veneno a mi alma. Esa es la verdad. El verdadero arrepentimiento es un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado. Mire, yo no sé, pero muchas veces nosotros decimos: es que esto no tiene tanto de malo. Esto no le hace daño a nadie, si acaso me hace daño a mí.
Mucha gente ha escuchado que dice eso. Cuando yo les hablo y les digo, mira, es que esto que estás haciendo no está bien, porque Dios te está viendo, de mí te puedes esconder, pero de Dios no. Y dice, pero ¿a quién le hago daño? En todo caso el daño me lo hago a mí. ¿Y tú de quién eres? Tú eres administrador, nada más de este cuerpo. Dios te lo prestó para que un día le rindas cuentas. Y si tú estás usando tu vida como a ti te da tu gana, no estás en el orden divino de Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. Tú tienes que tener una actitud diferente en cuanto al pecado. La naturaleza del pecado es muerte y la palabra de Dios lo dice. Es muerte al alma. Muchas veces la gente dice, ay, no me voy a morir por esto. Pero se está muriendo lentamente, a veces rápidamente, espiritualmente. Tal vez físicamente no está muriendo, pero espiritualmente está muriendo el alma cuando nosotros le damos cabida al pecado. Usted debe cambiar de opinión y buscar un sentimiento de rectitud dentro de usted, una opinión de sentimientos respecto al pecado semejante a la que tiene de Dios. Si usted ama a Dios y sabe que Dios es un Dios bueno, puro, fiel, perfecto, usted tiene que conducirse igual. Usted tiene que buscar llegar a ser como Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nos hizo de su misma naturaleza. Nos dio el aliento, el soplo de su vida sobre nosotros, para que nosotros, mucha gente dice, yo no soy Dios, pero Dios te creó con propósitos grandes. Y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario debe ser suficiente para ti, para lavarte de tus pecados, pero no para que sigas cometiendo los mismos pecados siempre. Para el que verdaderamente se ha arrepentido, el pecado tiene que parecerle algo aborrecible, algo detestable, deshonesto. Todo lo que antes era deseable o fascinante, ahora a usted le tiene que asustar y decir, eso no es para mí, yo no lo quiero. Mire, el día de antier llegó a mi casa una persona y salí yo a darle algo que iba a recibir. Y cuando yo salí, yo traía unas pantuflas que se me hicieron grandes. Entonces, al dar el paso, se me fue por un lado una de las pantuflas y yo estaba por subir el escalón. En mi casa hay un escalón, en la casa de ustedes hay un escalón. Y a la hora que yo iba a dar el paso, di el paso con la chancla que iba por un lado y inmediatamente el cuerpo ganó y me fui sin poderme detener de nada. Tuve una caída fuerte, pero yo sé que Dios tuvo cuidado de mí y sus ángeles estuvieron conmigo. Caí de rodillas y luego de costado y luego hacia atrás, pero antes de que cayera mi cabeza yo la pude sostener y bendito sea Dios, no me di en la cabeza. Yo quiero decirle que cuando yo iba en el aire yo buscaba de qué agarrarme y pues no había nada, era un lugar que estaba abierto y no había nada, aunque en un lado estaba una mesa y el otro lado estaba el sofá, a mí me quedaron lejos las dos cosas de donde yo me podía agarrar. Entonces lo único que pude hacer fue gritar y gritar de una manera pues muy chusca, porque ni siquiera ¡ay! No hice así, sino que yo hice un grito como que en espacio, ¡ay! 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 Algo así, no me acuerdo. El caso es que mi esposo salió de su despacho y dice que él pensó que habían pisado a un animal, a un perro, porque el ruido que yo hice no era un ruido normal, ¿verdad? Pero ese ay, ay, ay fue las veces que yo traté de agarrarme o asirme de algo. Ay, 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 pues no encontré nada, ¿verdad? Hasta que me fui hasta el suelo. Entonces mi esposo me conoce perfectamente, Dios te conoce perfectamente. Y sabía que si él intentaba levantarme en ese momento, yo no me iba a querer levantar. Entonces yo tirada en el piso, le dije, no me rompí nada, no me pasó nada, espérame tantito. Yo ya me había movido un poco cuando él llegó a ayudarme, porque lo primero que uno hace cuando se cae, que es horrible, caerse y no tener de dónde detenerte, fue darme cuenta si me había pasado algo, ¿verdad? Si me había roto algo, porque este pie, que todavía me duele, quedó completamente volteado. Y entonces le dije, no, estoy bien, nomás espérame tantito, déjame enderezar mi pie. La señora que había ido por un libro que me había prestado, se regresó porque oyó los gritos, ¿verdad? Y la muchacha que me ayuda también, entre todos me querían levantar, pero no me levante nadie, espérenme tantito.
¿Por qué les estoy contando esta anécdota? Aparte que está chusca y para sacarlos un poquito del sueño. Porque cuando nosotros caemos y no hay nada de donde detenernos, es horrible, de verdad. Dios me lo ponía. Esa noche cuando yo meditaba, el Señor me decía, qué feo es no tener de dónde agarrarte, ¿verdad? Pero sabe que cuando nosotros le cedemos el terreno al diablo, no hay de dónde agarrarnos. Solamente el Espíritu de Dios viene y nos levanta. Y solamente Él puede redarguirnos. ¿Sabe que a mí me puse un bálsamo blanco que tengo por ahí en mis rodillas? Y yo le decía a mi esposo, híjole, yo creí que no me iba a poder mover en la noche. Teníamos un compromiso que yo tenía muchos deseos de ir. Y dije, no voy a poder ir al compromiso, me duele todo. Pero cuando yo me puse ese bálsamo blanco sobre mis rodillas, en el nombre de Jesús, y dije, la naturaleza es que cuando uno se cae, por lo general, pues te va a doler todo, ¿verdad? No tomaste las placas del tráiler que te atropelló. Pero cuando uno tiene fe y uno ora en el nombre de Jesús, hay cambios tan drásticos que la naturaleza se cambia por lo sobrenatural. Y yo quiero decirle que para la noche yo estaba lista a las 6:30 de la mañana, bañadita y arregladita para irme al compromiso. Y no lo notaron, ¿verdad? No notaron que me había caído, ni lo comenté. Pero ¿sabe una cosa? Yo le digo que cada vez que nosotros caemos, el enemigo, cuando nosotros le permitimos y le cedemos el derecho, nos hace lo que a mí en esa caída. No hay de dónde agarrarnos. Y entonces la caída pues duele y la caída tiene que ser restaurada, pero aquí el único que restaura tu vida y que viene a hacer ese bálsamo para ti es Jesucristo a través de su Espíritu Santo en tu vida, y es el que puede evitar que caigas, y es el que puede evitar que te duela, y es el que puede hacer que estés en acción cuando Dios te necesita. Yo le dije, esta caída no me va a evitar el domingo pararme a predicar. Y ayer, al primer día no me dolía casi nada. Al siguiente día, un poquito, pero ayer no me podía ni mover. Y dije, Señor, yo tengo que estar restaurada para el día de mañana. Y dije, no me voy a poder poner mis tacones. Y mi esposo me había dicho que quería que me pusiera este traje con estos tacones. Pero quiero decirle que sí, Dios permitió que yo pudiera soportarlas. Si usted le cede al Espíritu de Dios su territorio, su terreno, siempre estará en disposición de estar arregladito para el Rey y servirle en lo que le mande. Ok. Para que el verdadero arrepentimiento, ok, estamos hablando de que tiene que parecerle horrible, detestable, todo lo contrario a lo que a alguien antes le parecía fascinante y deseable. Por ahí a veces lo que vemos, sobre todo en las películas, no es deseable a los ojos de Dios. Hay muchos programas que tienen cosas tan tristes que contristan, tan sucias, tan feas que contristan el corazón de Dios. Y usted dice, soy adulto, tomo lo que me conviene y desecho lo que no me conviene. Yo quiero decirle que no esté jugando ni con sus 5 sentidos, ni con lo que ve, ni con lo que oye, ni con lo que toca, porque de eso también le va a dar cuentas a Dios. Un verdadero arrepentimiento te lleva a aborrecer lo indeseable. Un verdadero arrepentimiento no permite que metas basura dentro de tu cuerpo. Tú eres el templo de Dios. Tú estás hecho para una misión muy grande. Tú no eres del montón, tú eres del monte de Jesucristo. Tú eres aquel que escogió el Señor porque tiene proyectos grandes para ti. La mayoría de las personas admiten en teoría que el pecado merece la muerte, pero la mayor parte del tiempo han decidido permanecer ahí, aunque saben que es un veneno que está acabando con su vida. Pero hay 5 cosas. Hay 5 puntos que te voy a mencionar esta mañana, que te quiero decir que eso es donde se ve si tú has tenido un genuino arrepentimiento. En primer lugar, hay un cambio consciente y un sentimiento respecto al pecado. Como te decía hace rato, tiene que cambiar tu perspectiva de la naturaleza del pecado. Lo segundo es la disposición para no volver a pecar. Ya no amas el pecado. Te abstienes de cometerlo. Ya no vas a estar que por miedo al castigo, sino porque tú odias verdaderamente fallarle a Dios. Tú vas a querer no lastimar el corazón de Dios. El tercero es un cambio de conducta. Tu conducta tiene que ser reformada. Un cambio de mente que produce un cambio de conducta
que termina en tu salvación verdadera. Ese cambio de conducta te va a llevar a sentir que eres salvo. Y sin lugar a dudas, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, tú y yo estaremos con Él. La cuarta cosa es que te conduce a la confesión y a la restitución. El que ha robado lo confiesa y regresa el dinero que ha robado. El que ha injuriado o perjudicado a alguien lo confiesa y restaura el daño causado. Es un cambio permanente de carácter y de conducta. Tú jamás volverás a ser el mismo. Verdaderamente la gente sabrá que algo pasó en ti, que Jesucristo vino a tomar posesión de tu vida, porque tu vida ha sido cambiada y transformada, y te va a decir: oye, pero si tú antes yo te veía aquí y aquí y allá no te veo, y antes te veía que te enojabas, que parecías cerillitos y ya tenías la mecha bien corta, y ahora veo lo que hay en ti. Eso es cuando la gente empieza a notar que tú has cedido tu voluntad, tu mente a Jesucristo, cuando verdaderamente hubo un genuino arrepentimiento en tu vida. Por último, te voy a hablar del fruto. Veamos Efesios 1, del 4 al 14. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 1, del 4 al 14. Voy a pedirle a César que me ayude a leerlo en voz alta. Efesios 1, del 4 al 14. Ponga atención, lea en su Biblia, juntamente con Carlos, porque vamos a hablar un poquito acerca del fruto a través de esta escritura. César, perdón, alguien está. Amén. Sí. Para alabanza de su gloria. Hermano, tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido hechos para alabanza de la gloria de Dios. En el versículo 1 de este pasaje dice que somos santos. Usted y yo somos santos, y santo significa apartado para Dios. Usted, cuando alguien le diga: ay, te crees muy santo, soy santo porque fui apartado con propósitos para Dios. En el versículo número 2 dice que sin pecado y sin mancha. Esto significa la pureza de corazón que tú y yo debemos de tener. En el versículo 5 dice que vivimos delante de Él en el amor, o sea, con libertad, pues el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú y yo vivimos en esa libertad de Cristo, andamos conforme a la voluntad de Cristo, lo menos que tenemos es temor.
porque sabemos que alguien nos respalda, porque sabemos que alguien tiene cuidado de mí. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero no podemos echar fuera el temor cuando tenemos cosas que nos acusan, cosas que están en contra nuestra, cosas que sabemos que están ocultas. Por eso nosotros debemos tener un genuino arrepentimiento. También dice que en el versículo 6, que somos alabanza de su gloria, del griego doxa o doxazo, que manifiesta su persona, su dignidad y su gloria. Por eso los que viven en el Espíritu son los que pueden llegar a su gloria. Tú y yo tenemos que vivir continuamente en el Espíritu de Dios para poder recibir y percibir la gloria de Dios. ¿Ok? El vivir, todo esto lo define la disposición del corazón de la persona. Como nos predicaba la vez pasada la hermana Josefina, tú decides en qué posición quieres estar. Tú tienes que posesionarte de estas promesas de Dios para tu vida. Gálatas 5:16 nos dice que no debemos cumplir el deseo de la carne. Dice, los arrepentidos son los que no cumplen ese deseo, pues el arrepentido, y ahí subráyelo usted si lo está apuntando, tiene una vida de cambios constantes. Porque sabe una cosa, a veces en nuestro intelecto no sabemos si realmente las cosas son buenas o son malas. Según nos enseñaron, según nos educaron, a veces así lo diseñamos en nuestra vida. Pero cuando tú te confrontas con la palabra de Dios, tú te das cuenta que hay cosas que estás haciendo que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el momento para decir, Señor, yo no sabía. Pero ahora tu palabra me ha confrontado, tu palabra me ha mostrado que estuve equivocada durante mucho tiempo. Y Señor, yo necesito un cambio de dirección. Yo necesito cambiar este rumbo, yo sola no puedo. Por eso necesito del Espíritu Santo en mi vida que me esté mostrando qué cosas no agradan al Padre y leer todos los días su palabra para no equivocarme y para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí nos está invitando a que nosotros vivamos espiritualmente y no carnalmente. En Gálatas 5:22 nos da la lista de los cambios que deben operarse en nuestra vida. Y usted sabe bien que ahí habla del fruto del Espíritu de Dios. Esta Navidad tuvimos como decoración unas cajas muy hermosas que hicieron nuestras hermanas. Y todos los domingos que yo venía y veía las cajas donde estaba el fruto del Espíritu, que es el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, yo me ponía a ver y decía, Señor, ¿qué parte del Espíritu falta en mi vida? Porque todos los domingos esas cajas me recordaban. Y yo le decía, Señor, que no me falte el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Sabe que muchas veces me he dado cuenta que el dominio propio no es muy parte de mí. Cuando yo me molesto, cuando yo me enojo, ahí es donde debemos menguar la carne y dejar que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para que nuestro fruto al salir no sea el fruto de la carne. Porque la carne a veces quiere ahorcar a los hermanos. La carne a veces quiere decirle cosas no agradables con el que vives. La carne a veces, sobre todo tu prójimo más próximo, cuando tú estás molesta, poco volteas y lo bendices, ¿verdad que no? Pero esa debería ser nuestra actitud, de verdad. Se los digo de todo corazón. Una de las cosas que yo he estado aprendiendo y que no ha sido fácil, hermanos. Yo voy a cumplir 40 años de casadas este próximo octubre. Y yo quiero decirle que muchos años de mi vida, por quererlos vivir a mi manera, fueron años equivocados, pero sostenidos por la gracia de Dios. Yo conocí a Jesucristo cuando yo tenía apenas 2-3 semanas de casada. Y gracias a Dios por el Espíritu de Dios en mi vida. Porque yo creo que si no, ni el hermano Guillermo me hubiera aguantado, ni él a mí, ni yo a él. La verdad, nuestra naturaleza que traíamos, tan diferente, no hubiera permitido que conviviéramos de esa manera. Pero 40 años se dicen fácil, pero a veces no es fácil vivirlos. Y yo quiero decirle que estoy viviendo los mejores años de mi vida. Le doy tantas gracias a Dios, porque sí, me equivoqué muchas veces, me caí muchas veces físicamente y espiritualmente, pero siempre estuvo el Espíritu de Dios para levantarnos y cumplir su propósito en nuestras vidas.
Entonces, he buscado día a día que el fruto del Espíritu sea parte de mi diario vivir. Una santidad práctica que se practica todos los días, a todas horas, como el arrepentimiento genuino. Y ¿sabe una cosa? Porque le decía que me he vuelto experta en darle en la cabeza al diablo, porque yo empecé a estudiar todo lo que el diablo quería que yo hiciera, sobre todo en momentos de presión. Porque mientras todo está bien, pues bien padre, yo estaba muy bien y no había ningún problema. Pero cuando yo me enojaba, yo quiero decirle que yo tenía un carácter muy fuerte. Así como me ve aquí muy modosita, yo tenía un carácter muy fuerte. Pero era un carácter débil, no era un carácter fuerte, porque yo me dejaba dominar porque no debía. Y yo enojada, mi mamá me decía que en 5 minutos perdía todo lo bueno que tenía. Me decía mi mamá que yo era noble, que yo era muy acomedida, pero enojada perdía todo lo bueno que tenía. ¿Sabe que un día, después de mucho tiempo de caer y levantarme y darme cuenta que cuando estaba bajo presión era cuando más errores cometía? Era cuando más tenía que arrepentirme. Cuando usted está enojado, no tome decisiones. Doble su rodilla, pídale al Espíritu Santo: Señor, dirígeme en este momento difícil de mi vida. Porque si usted actúa en la carne, nada bueno va a salir de usted. Entonces yo me di cuenta que era lo que Satanás quería hacer, sobre todo en mi matrimonio. Y yo empecé a pedirle al Espíritu de Dios que me diera luz. Y el Espíritu de Dios es como una lámpara encendida que le alumbra toda su vida. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tu carne es más fuerte que tu espíritu, es como, yo no sé si lo ha visto, pero en las nuevas velas que nos venden, te dan con tapa. Y yo decía, ¿para qué es la tapa? Y alguien me dijo, es para apagarla. ¿Para apagarla? Yo no sabía. Entonces, usted, si no lo ha hecho, haga la prueba. Usted tiene prendida su veladora, no importa el tiempo que la haya tenido prendida. Hay unas aromatizantes muy ricos a través de veladoras y a veces yo pongo una que otra, sobre todo cuando guiso pescado. Y entonces un día me acordé de lo que me había dicho mi amiga, entonces yo agarré la tapa y aunque estaba encendida la vela, la tapé. En cuanto yo tapé la bala empezó a disminuir la luz y llegó un momento en que yo cerré completamente la tapita, se apagó la vela. Así hacemos con el Espíritu de Dios cuando lo contristamos. Esa luz que alumbra nuestra vida se empieza a bajar. Y cuando usted empieza a pecar, le empieza a cerrar todo el oxígeno al Espíritu Santo, que es el encargado de guiarlo y de enseñarle por dónde caminar. Entonces yo me volví una experta en darle en la cabeza al diablo. Y cuando mi esposo y yo teníamos un desacuerdo, porque de verdad no creo que se lo digo como presunción, tenemos mucho tiempo que no peleamos, mucho tiempo, y el diablo me está escuchando. Porque un día tomamos esa autoridad sobre como hijos de Dios y la identidad que tenemos de vivir una vida en abundancia. Él vino para que tuviera vida y vida en abundancia. Y yo la desperdiciaba, sobre todo cuando estaba enojada. Entonces lo que empecé a hacer cuando mi esposo y yo no estábamos en un acuerdo en algo, porque no estamos de acuerdo en todos, hermanos. Tenemos 40 años, nos amamos mucho, pero muy seguido no estamos de acuerdo en decisiones o en cosas que hacemos. Entonces lo que yo hice fue arrepentirme de todo corazón de ser yo quien creara problemas dentro de mi matrimonio. Le dije, no vuelvo a ser usada para que Satanás tome ventaja sobre mi matrimonio. No vuelvo a ser usada para que la mirada de mi esposo me vea con lástima, con tristeza o con decepción. Porque si viera, él no habla, pero ve. Y cuando ve, me dice muchas cosas. Entonces mi esposo a veces no me decía, estás mal, pero la forma en que me miraba, yo sentía que me decía, pobrecita mujer, mira nomás en qué condición está. Yo así me sentía, él no me lo decía, pero yo así me sentía. Y un día tomé autoridad sobre eso y dije, no más, yo tengo que tener un cambio de dirección en esta situación que estoy viviendo. Y agarré y me doblé de rodillas y me metí a mi cuarto de guerra y le dije al Señor, esto es más fuerte que yo. Quiere decir que hay un espíritu que está dominándome cuando yo estoy molesta, cuando yo no estoy de acuerdo. Señor, te doy toda la autoridad para que vengas y tomes mis pensamientos, renueves la mentalidad de mi vida y quites todo lo que me está molestando y me está estorbando para tener una verdadera relación abundante con mi esposo. Porque yo no voy a ser una piedra de tropiezo en el varón que tú has escogido para llevar las buenas nuevas. Él no lo sabe, lo está sabiendo ahorita. ¿De qué manera yo empecé a hacer ese cambio? Porque él me ha dicho que reconoce que ha habido un cambio en nosotros, en nuestro matrimonio.
Como le digo, y no es jactarme, estamos viviendo los mejores años de nuestra vida como matrimonio. Y no porque no tengamos problemas, sino porque hemos aprendido a dónde llevarlos, con quién llevarlos. Y yo le dije a Dios en esa ocasión: Señor, ya no quiero estorbarte. Yo no quiero mandar a tu siervo molesto, porque fíjense que qué casualidad, cuando le tocaba predicar, en algo no estábamos de acuerdo. Y en lugar de mandarlo bendecido, pues lo mandaba preocupado porque yo estaba molesta. ¿Será posible que en lugar de ser de ayuda seamos de estorbo en nuestra familia con los nuestros? ¿Y sabe qué hago ahora? Cuando el enemigo me dice: ¿te fijaste? No te tomó en cuenta. ¿Te fijaste? Le ayudó más a la muchacha con lo que traía cargando que a ti que vienes con las... Porque es lo que hace Satanás, estar dando lata y lata y lata a través de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y le digo: claro, yo me enamoré de él por ser un caballero. Satanás espera que yo me enoje, definitivamente, y que le reclame. Y otras veces estoy tan enojada que lo que menos que quiero es darle un beso o un abrazo. Sin embargo, ¿sabe qué hago? Respiro profundo. Me acuerdo cómo me enamoré de él y voy y le planto un beso ahí en su despacho y lo abrazo y le digo: te amo, mi amor, estoy agradecida de que eres mi esposo. Satanás espera todo lo contrario. Pero sabe que cuando yo empecé a tener esta práctica, el beneficio tal vez también fue para él, pero el mayor beneficio lo obtuve yo. Me daba una paz en mi corazón y salía como niña chiquita cuando él no me veía y detrás de la puerta, ¡yes!, le di en la cabeza al diablo, porque el diablo quería que me enojara con mi esposo. ¿Sabe una cosa? Un verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de actitud. Un verdadero arrepentimiento tiene que dar un fruto en nuestra vida que nos lleve a vivir la vida abundante por la que Jesús pagó el precio por ti y por mí. ¿Sabes que Judas no se arrepintió? Si Judas se hubiera arrepentido, tengo la plena seguridad que Jesús lo hubiera perdonado. Porque Judas era parte del plan de Dios en la vida de Jesucristo. Pero el problema es que Judas no se arrepintió. A Judas le remordió la conciencia lo que hizo, cómo entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que pasó ahí con Judas fue que tuvo una actitud peor de la que ya había tenido, porque Judas fue y se ahorcó y tomó una vida que no era de él. Ahí perdió toda posibilidad, ahí le abrió las puertas al enemigo para que Judas no fuera perdonado. En cambio, el apóstol Pedro negó a Jesucristo y Jesucristo sabía que lo iba a negar. Y sabe una cosa, Jesucristo, cuando supo que Pedro lo negó, sabía y tuvo amor por Pedro. Pedro lloró porque se arrepintió de todo corazón de haber negado a su Salvador. Pedro lo negó 3 veces, pero tuvo el perdón de Jesucristo porque tuvo un genuino arrepentimiento. Le dolió haberle fallado a su amigo, le dolió haberle fallado a su Salvador, le dolió haber tomado el camino equivocado y hubo un genuino arrepentimiento en su corazón. Y la oportunidad para Pedro fue que Dios lo usara grandemente en su apostolado que él tuvo, en el trabajo que él tuvo para Jesús. Jesucristo lo usó de una manera grande en su caminar, como nos puede usar a ti y a mí para ir a pregonar las buenas nuevas del reino de Dios si nosotros estamos verdaderamente arrepentidos en el tiempo preciso de Dios. ¿Cuál es ese tiempo? Todos los días, a todas horas. Que cada vez pequemos menos porque nos apartamos de lo que no es bueno, pero que nosotros no esperemos a que pasen los días, a que pasen las horas para ir delante de Dios y decirle: perdóname, Señor, me comporté mal. Miren, esta mañana nos dieron la noticia que falleció uno de nuestros hermanos. Y así oímos las noticias de que fallece un niño, un joven, un adulto. La muerte no tiene edad, no tiene tiempo. Nuestro pastor nos invita a que todos los días aprovechemos el tiempo amando a los que tenemos a un lado. Yo también te quiero invitar el día de hoy a que tú aproveches el tiempo de oro de Dios, a que tu mente pueda ser transformada, como dice Romanos 12, y que tú cambies el concepto que tenías antes del pecado y que reconozcas que el pecado es muerte, que es aborrecible, que llegues a odiar tanto el tener que lastimar el corazón de Dios, que te lleve a vivir una vida diferente al salir por esa puerta el día de hoy. Los arrepentidos tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. En Apocalipsis 20:12 dice:
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libró, y fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Yo quiero decirte que tú vas a estar en el libro de la vida porque aceptaste a Jesús como tu Salvador. Eso es verdad. Eso es verdad. Desde el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, tú ya tienes derecho a la vida, a la salvación. Pero yo quiero decirte que tú vas a recibir coronas en el cielo. Yo quiero recibirte que tu herencia es tremenda si tú cada día puedes acumular para Dios las buenas obras. No porque se gane el cielo por buenas obras, sino porque eres salvo, tienes que hacer las buenas obras. Porque Jesús está en tu vida, porque el Espíritu de Dios está en ti, porque fue derramado en ti cuando tú le dijiste a Jesucristo, quiero que vengas a mi vida, y luego el Espíritu Santo te bautizó. Si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, uno de los frutos tiene que ser el arrepentimiento genuino. Recuerda, por tanto, que de donde has caído, y arrepiente. Y haz las primeras obras, pues si no, vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ponte de pie.